Hola a todos, el día de hoy les vamos a hablar sobre energía femenina, energía masculina, pero específicamente la importancia de integrar ambas. Y que quede claro que no porque seas mujer es que tienes energía femenina y si eres hombre, no, ambos, o sea, tanto si eres hombre como eres mujer, tenemos ambas energías dentro de nosotros y es importante encontrar este equilibrio de utilizar una y utilizar la otra. Entonces, bueno, mi nombre es Nikki y hoy eso es lo que le vamos a hablar. Bueno, mi nombre es Daniela y para dar comienzo un poco, vamos a explicar un poquito lo que es la energía femenina, ¿no? Cuando hablamos de energía femenina o energía madre, es esa energía que todos tenemos dentro, algunas personas más desarrolladas que otras, como bien dijo Nikki, en la que es más de cuidar, de la unión, de conectar con los demás, de buscar la armonía en el ambiente. Está muy relacionado con esto de la suavidad, de nutrir, ¿no? De alimentar, de disfrutar el camino, el proceso, sino tanto en vista a la meta. Y bueno, eso, como decía Nick, es una energía que tenemos todos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos muy polarizados. Bueno, sucede que si únicamente utilizas la energía femenina, entonces se cree que la energía femenina es la que se somete, la que se calla, la que ve todo por los demás y no está para sí misma. Y al final esto es cuando solo estás utilizando la energía femenina y no estás integrando también la masculina. O sea, esto sería cuando estás demasiado posicionada. Exactamente, como bien dice Nikki, ¿no? Entonces una persona, o sea, esto Okay. es para que se vayan reconociendo, ¿no? Si, ¿cómo saber si estoy más polarizada? Más polarizada nosotros nos referimos a si estamos muy posicionadas en tener más energía femenina, ¿no? Entonces, la energía femenina es muy buena para muchas situaciones en nuestra vida, para conectar con los demás, como decíamos, ¿no? Para la armonía en los ambientes, en la familia, en el trabajo y demás, pero también si estamos muy posicionados en esa energía significa que frente a todas las circunstancias respondemos de esa manera, con esa energía. Entonces eso hace también que nos volvamos una persona más sumisa, independiente, que cree que necesita de los demás. Dependiente. Dependiente, que cree que necesita de los demás, ¿no? Y también que tiene miedo a estar sola. Tiene miedo, exactamente. El miedo a estar sola, que no confía en sí misma, que no se permite salir al mundo y que siempre está como... Claro, porque la madre es nutridora, o sea, la energía femenina o madre es de cuidar y eso está bien, pero llega un punto en donde también hay que cuidarse. Eso, porque es más enfocado sería... hacia el ambiente, hacia el otro, ¿no? Nutrir y cuidar a los demás. Son esas personas que siempre están para los demás, siempre ayudan a los demás, pero si están muy polarizadas se olvidan de uno mismo. Entonces de ahí viene también esa desvalorización, ¿no? Si yo cuido del otro, también espero que el otro cuide de mí. Pero si el otro no cuida de mí, yo pierdo también esa confianza, no tengo esa confianza de si puedo hacerlo, de volverme independiente y demás. Exacto, y entonces, bueno, la energía masculina es justamente esto contrario, es ser independiente, reconocerse a uno como individuo. El ego es de la energía masculina, o sea, tener una personalidad en donde yo sé quién soy, qué quiero hacer, el determinamiento, la confianza en uno mismo, la protección, el orden, las leyes, la capacidad de hablar o de defenderse, todas estas cosas son energía masculina. ¿Y qué pasa también entonces si estamos muy polarizados? Claro, entonces para agregar también la energía masculina está más enfocada en la acción, en salir hacia afuera, en mostrarse, en movimiento, en ir a una meta, ¿no? Que es diferente, o sea, la visión en la meta y no importa lo demás, como bien decía Nikki, más en la individualidad, yo separado del resto, o sea, totalmente contraria a la femenina que es tener en cuenta a los demás, ¿no? De disfrutar el momento, armonizar. Esta es no, acción, salir y demás. Entonces, cuando estamos muy polarizados en energía masculina, que repito, no necesariamente le pasa a los hombres nada más, sino que hay mujeres que están muy posicionadas en la energía masculina y no usan de la femenina, son personas que son súper independientes pero al mismo tiempo están como desconectadas de los demás, les cuesta conectarse con las demás personas, les cuesta por ahí conectarse también con las propias emociones, ¿no? Porque siempre está abocado hacia afuera, no hacia el interior. La energía femenina es más hacia el mundo interior y la masculina más hacia afuera, ¿no? Entonces, metas, acción, personas súper independientes también puede ser que sean muy autoritarias o muy agresivas, ¿no? Porque la energía masculina es la que tiene esta fuerza y esta agresividad, ¿no? Y cuando está muy polarizada, por ahí hay más agresividad en sus conductas o en su forma de actuar. Y bueno, básicamente esto, ¿no? Te mantiene un poco desconectado de los demás.
Entonces eso sería si estamos muy En el posicionados. En el fondo, la energía masculina polarizada también es una desvalorización a uno mismo, o al final también se tiene esta carencia entonces de contacto, de cariño, de suavidad, de flexibilidad, que es al final también un daño hacia sí mismo. Entonces, si bien la energía femenina muy polarizada, que viene a ser la sumisa, la desvalorizada, uno dice, no está cuidando de sí, al final la energía masculina también muy posicionada o polarizada, también no está cuidando de sí, porque al final también se está haciendo daño al no permitirse, al siempre ser muy exigente, siempre muy independiente, pero entonces claro, al final sufre también quizás de estar solo o no permitirse tener tiempo para sí mismo, y al final ambas son insanas. Exactamente, o sea, conectar, ¿no? Si uno siempre está en la acción, en hacer, en la meta, en lo próximo, en salir, en la independencia, en la autoridad, ¿no? También al mismo tiempo perdés esa conexión con uno mismo y con el entorno, ¿no? Al final somos seres sociales y necesitamos también del entorno y esa conexión. Entonces, como bien dice Nikki, la idea de este video es entender que estas dos energías están dentro de nosotros, ¿no? Que nosotros tengamos más desarrollada una, o que la mostremos más en nuestra personalidad, significa que o juzgamos la contraria, entonces no nos las permitimos desarrollar. Pero todos tenemos las dos. ¿Sí? Lo que pasa que ahora, como vamos a ver, pasa mucho esto en la infancia, ¿no? A veces si estamos muy polarizados es porque hemos rechazado la energía contraria por experiencias de la infancia y cosas que fuimos aprendiendo. Entonces, como yo la rechazo, la juzgo en los demás y no me permito desarrollarla. Es decir, o sea, la más típica es, yo si estoy muy polarizada en la energía femenina y rechazo al hombre o la energía masculina, pero ahí rechazo la agresividad, ¿no? Entonces, la agresividad en su máxima expresión podría ser violencia física, pero en realidad la agresividad bien utilizada, bien canalizada, podría ser simplemente poder poner un límite, hacer que te respeten, dar tu opinión, ¿no? Entonces, pero como yo estoy totalmente, digamos, polarizada en la energía femenina y rechazo esa otra energía, no me permito hacerme respetar, no me permito poner límites, no me permito dar mi opinión, ¿no? Entonces la idea es conocer un poco, integrar las dos. Un ejemplo de eso que está diciendo Daniela es, si en la infancia tú has tenido un padre, por ejemplo, que nunca estaba en casa y que cuando estaba pegaba gritos y le pegaba a mamá, y tú tenías por ahí de unos 6 años, ¿qué aprendes en ese momento? O sea, ves a mamá llorar, la ves triste, la ves mal, ¿qué aprendes? Que en el hombre no se puede confiar. Y entonces te quedas, hay algo que es el proceso de individuación, que es unos series de etapas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, que es de los 0 a los 7 años, estamos en el arquetipo madre. Estamos en el hecho de todavía desarrollando una personalidad en donde no sabemos quién somos y necesitamos el cuidado de alguien, de una madre que nos nutra tanto físico como emocionalmente, que nos cuida, que nos protege. Pero a partir de los 7 años, cuando ya empezamos a ir a la escuela y relacionarnos con el mundo, tiene que intervenir la energía padre. O sea, tiene que empezar el padre a poner límites en casa, a enseñarle qué se debe hacer, qué no, y empezar a despegarlo un poco de la madre, que él aprenda a ir haciendo cosas por sí mismo, para que pueda después también enfrentarse a un mundo por sí mismo y saber cómo defenderse, cómo ser un ser separado de esa madre. Pero entonces, ¿qué pasa en un ambiente como este ejemplo que acabo de dar, cuando el padre fue súper agresivo y entonces en los primeros años de vida, cuando todavía estás muy conectado emocionalmente con la mamá, sucede que entonces creas un juicio hacia tu padre. Y no, por más que entonces después tu padre ponga límites, tú no lo vas a escuchar. Y es como que tú anulas, porque ya tienes un juicio. Y más bien, cada cosa que te diga lo ves como una agresión y lo vives como, esto es lo que yo no quiero ser. Y entonces llegamos a la adultez sin despegarnos de nuestra madre, y son personas entonces que a los 40 años viven aún con la mamá, o que todos los días la llaman para ver cómo está, y que aunque se supone que están realmente haciendo su vida, siguen siempre buscando ese reconocimiento, o que cuando llega alguna situación no logran poner sus límites, o en general siguen dependiendo de este cuidado de mamá. O sea, siguen sin poder realmente ser un ser separado. Entonces, eso son como una de las cosas que suceden, ¿verdad? También, para añadir algo más, eso sucede en muchos casos, que como los primeros años es el arquetipo madre, todo lo que piense tu madre de tu padre
es como santa palabra, como una hipnotización. O sea, si tu madre no confía en tu padre, tú no vas a confiar en los hombres. Y te vas a encontrar parejas en quien no confías y que te van a dar razones para no confiar, que te van a dar vuelta, que no te van a respetar, simplemente para reconfirmar la creencia que tú ya llevas dentro. Y ahí, Porque esta es la sí. información Y en este caso, por ejemplo, que te fue introyectada. en este caso que habla Nikki, ¿no? Cuando si de chicos hacemos un juicio hacia la figura paterna o esta energía masculina, entonces no nos permitimos desarrollarla. Como bien dice Nikki, cuando uno es adulto se va a encontrar por ahí con hombres o bueno, si una es mujer y crece así y se encuentra con hombres que como le muestran esta creencia que tiene, ¿no? De que no puede confiar y demás. Pero ¿por qué repetimos? Porque estamos viendo en el otro la energía masculina que nosotros no estamos aplicando, ¿no? O sea, yo sigo en ese rol de por ahí más sumisa, más de querer la unión o la armonía o que no haya, digamos, pelea y demás, ¿no? Y sin embargo, la vida por ahí te pone hombres que exigen de vos que aprendas a hacerte respetar, a poner límites, a hacer todas esas cosas que vos rechazaste o que no te permitís desarrollar porque rechazaste alguna cualidad en tu padre, porque bueno, lo aprendiste de chico, ¿no? Yendo al ejemplo anterior que dijiste, si mi papá cuando llegaba a casa era violento con toda la familia y demás, muchas veces esos niños toman la decisión de no ser como papá. Entonces, si yo no soy como papá, no solo no golpeo a mi pareja o a mi madre o a mi familia, sino que también rechazo todas las cualidades, ya sean buenas o malas, ¿no? Entonces, claro, eso hace que en la vida vayamos teniendo otros conflictos con las personas en el trabajo o con las parejas, ¿no? Que nos exigen de nosotros desarrollar esa energía que no estamos desarrollando, ¿no? Entonces, la idea es un poco esto, es poder reconocernos, saber qué energía utilizamos más y aprender a equilibrarnos también, ¿no? Decir, bueno, acá qué me conviene utilizar, o sea, ser un poco más firme, un poco más más concreto, o salir a la acción o al movimiento, o me conviene ser una persona un poco más de, bueno, buscar la armonía, de comprender, de unir, ¿no? Y al final la clave es muy fácil. Si tú estás en un conflicto y te topas con una persona, por ejemplo, si te topas personas que te agreden y tú estás muy en la sumisión, pues entonces la solución es aprender del que tienes al frente, o sea, porque es tu opuesto, vas a traer lo opuesto a ti, alguien muy en exceso de masculino, entonces la solución es aprender del que tengo al frente, porque al final no me estoy enojando con el que tengo al frente, sino que lo que sucede es que yo no estoy utilizando esa misma energía, la energía masculina para defenderme, y viceversa, si eres una persona muy independiente, que está solo, que todo lo ve por sí mismo, es empezar también a dejarte cuidar y quizás tu esposo que siempre, no sé, también como que no hay cercanía contigo y también reclamas esto, es dejar también de hacer tantas cosas para poder también empezar a conectar nuevamente con las personas y abrirte a ser flexible, quizás hoy no. Entonces es como podemos aprender siempre de lo que tenemos al frente, es decir, la persona con la que tenemos el conflicto nos está enseñando de qué manera tenemos que empezar a comportarnos más bien. Claro, es como la ley del espejo, ¿no? Entonces, cuando nosotros siempre estamos muy posicionados en una conducta o, por ejemplo, en el caso de este video, en una energía más femenina o en una energía más masculina, siempre la persona que tenemos al lado va a estar en la polaridad complementaria o en el posicionamiento complementario. Y seguramente su actitud me moleste muchísimo. Entonces, si su actitud me molesta muchísimo, es ahí donde aplicamos esta ley del espejo de, bueno, a ver qué es lo que me está enseñando esta persona, ¿no? Y por ahí es una persona agresiva, como decíamos, bueno, por ahí es lo que me estaría faltando un poquito a mí. No agresividad para volverme violenta, ¿no? Sino esa agresividad que necesito para poder hacerme respetar, poner límites, o salir al movimiento, o tomar acción, o lo que sea que necesitamos, ¿no? Ya sea en una relación de pareja, en un proyecto personal, en el trabajo y demás. Algo que quiero añadir también, que es muy interesante, que es, bueno, más allá si ustedes creen en un dios o en una divinidad o en lo que sea, el universo es una fuerza, le dicen Dios Padre, ¿verdad? Eso no es por nada, o sea, es la energía masculina también, que dejarnos o sea, confiar en la vida o en el universo, en lo que tú quieras, y irte
solo y confiar en que vas a estar sostenido, este sentido de la abundancia, de no tener miedo a enfrentar, a estar solo o a emprender tus proyectos, a tomar acción, a realizar tus sueños, que todo eso es energía masculina, y confiar en la vida. También me pareció interesante esto, que se dice que es padre, ¿verdad? Y claro, es la energía que al padre, o sea, que al final, aunque te vayas solo, entre comillas, o sea, no es que tienes que ir solo, pero como que uno siente que si no está mamá ahí para que te proteja y vas a ir a ser independiente, como que vas a vértelas por ti mismo, pero al final sigue habiendo un padre universo que te sostiene y que te cuida. Y si no confías en la vida, es que no confías en el hombre también. Es como una manera de... Bueno, que al final también, bueno, nosotros por ahí lo estuvimos hablando de hombre y mujer, ¿no? Pero también pasa mucho, o sea, no solo que la mujer está polarizada en la energía femenina, sino que también mucho el hombre, ¿no? Porque las madres sobreprotectoras, como bien dio el ejemplo de Nikki antes, hace que haga todo por los hijos, ya sea hombre o mujer, y eso hace que si alguien hace todo por mí, yo no desarrollo la habilidad de hacer las cosas y además creo un juicio o una creencia de que no puedo hacerlo por mí mismo, ¿no? Entonces eso obviamente en la vida adulta nos trae un montón de inconvenientes en relaciones de pareja, en trabajos y en un montón de cosas. Pero también pasa todo lo contrario. Muchas veces nos polarizamos en la energía masculina, que por ahí de repente hay muchas mujeres polarizadas en la energía masculina que son también estas que son muy, 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 muy independientes, que salen a trabajar, ¿no? Y que hasta muchas veces no hacen familia, ¿no? Porque rechazan completamente esa energía. O sea, el hecho de hacer familia y de nutrir, de cuidar y de tener familia es muy de energía femenina, ¿no? Entonces están muy polarizadas en el otro y hace que por ahí de repente no tengan parejas que les dure. O como para formar algo, porque inconscientemente rechazan esa otra energía. Entonces por ahí conscientemente... termino esto. Por ahí conscientemente como mujer una dice, bueno, yo quiero hacer familia, ¿no? Que me gustaría tener una familia, pero no consigo ninguna pareja con la que pueda hacerlo, ¿no? Pero al final no se da cuenta, por ahí que está muy polarizada, es una energía masculina, esa de acción, de salir, de autoridad, de independencia, ¿no? Y no permite, ¿no? Esa conexión, ¿no? O ese rechazo que tiene hacia la energía femenina, que también está relacionado con esto de formar una familia. Perdona, que es algo... Sí, tranquila, que se me ocurrió como una idea. Que eso es algo que sucede ahora, en la actualidad, suceden dos cosas que tienen que ver con esto. Por un lado, tenemos el feminismo, que es que antes la mujer había estado, o sea, estos dos roles han estado como muy polarizados, ¿no? De que la mujer es la que está en la casa, el hombre es el que trabaja, la mujer es la que cuida a los hijos y la que el hombre la maltrata o como que no deja que dé su opinión, la callada, la sumisa. Y entonces como que ahora, ¿verdad? Se ha tendido que, claro, si el hombre hace eso, entonces ahora vamos a cambiar de roles. Entonces ahora vamos a nosotras también ir afuera y trabajar y ser independientes. Y al final, ¿qué sucede? Que es como acaba de explicar Daniela, tampoco es la solución. O sea, nos estamos yendo al otro extremo y estamos entonces teniendo simplemente que las mujeres estén sufriendo el mismo dolor que han sufrido los hombres, que es esa falta de conexión, porque los hombres también han sufrido al ir a trabajar y no poder estar con sus hijos cuando ellos realmente quieren, o a que la madre no permita o deje que él acceda a ese... a la crianza por ahí de los niños, ¿no? Como que sí, antes era cosa de la mujer. Exacto. Y por otro lado, algo que sucede también ahora en la actualidad es que entonces, bueno, esto, ¿no? Que como ha venido un rol de que las mujeres en casa cuidando y los hombres afuera, de que entonces hay muchas generaciones donde han vivido personas con padres ausentes, que por lo tanto las madres están resentidas porque el padre no está y entonces crean un juicio hacia el hombre y se dan todos estos problemas que estábamos hablando antes de personas que no han podido hacer su vida, que siguen buscando el reconocimiento, que siguen buscando quien los cuiden, que en definitiva no han integrado su energía masculina o no han cortado ese vínculo con la madre porque el padre como que nunca estuvo o no confiaba o era muy pasivo. Y entonces esos son como uno de los problemas que también estamos teniendo ahora en la actualidad, como para que se los miren a ver en dónde estamos, ¿verdad? Sí, de hecho se ve mucho también en todas las discusiones
esto de los nuevos movimientos estos feministas, ¿no? En el que por ahí hay, o sea, obviamente que en realidad el feminismo lo que busca es la igualdad, ¿no? La igualdad sería frente a la ley, entiendo, tendría que ser, la igualdad frente a la ley. Pero también como de fondo se ven otras temáticas, ¿no? En la que se rechaza como al punto de no necesitar al hombre, entonces me convierto como en un hombre, ¿no? Y al mismo tiempo nos estamos yendo de una polaridad a la otra. Tenías a la mujer que antes no tenía derechos como los hombres y que solo tenía que estar dentro de la casa, cuidando a la familia, cuidando de la casa, cuidando de su marido, ¿no? Y ahora, con todo este movimiento de querer ser iguales, sí, pero o sea, lo que se buscaría es ser iguales ante la ley, ¿no? Pero es como que hay una confusión también, entonces yo no necesito del hombre y me vuelvo con el rol del hombre, entonces ya me polarizo a la otra energía, ¿no? Claro. Y ahí estamos... Entonces estoy rechazando eso, a mi mujer. Exactamente, entonces me voy de un lado al otro, entonces ahora yo ya puedo valerme por mí misma, que tengo los mismos derechos, salgo, soy independiente, no necesito a ningún hombre y demás. Que me parece muy bien, ¿no? Cada uno toma sus propias decisiones. Nosotros acá no queremos hacer polémica con este tema, simplemente queremos que puedan reconocer cómo se va, nos vamos de un lado al otro y en realidad lo ideal es integrar las dos, ¿no? Y dentro de esa integración, de poder hacer uso de las dos energías, cada uno decidir el tipo de vida que realmente quiere tener, si quiere formar familia o no formar familia, o sea, lo que sea, ¿no? No es que tenés que hacerlo sí o sí. Porque en base a esto, hoy en día hay o sea, se ve mucho un resentimiento hacia el hombre. O sea, como de que el hombre es malo. No solamente en mujeres, sino también en hombres. Justamente por eso que explicaba, ¿no? Porque la crianza mayormente se ha dado por mujeres, hombres fuera, que entonces se ha producido esto. Y nos ha hecho que estemos ahora polarizados, pero es hora ya como de empezar a ver también que ese hombre que estamos rechazando afuera es el hombre que estamos necesitando nosotros para empezar a hacer nuestra vida, para empezar a defendernos, para dejar de ser sumisas y empezar a hablar, también a recuperar todo esto, ¿verdad? Exactamente, o sea, nadie es bueno ni malo, ¿ok? Ni el hombre, ni la mujer, ni la energía masculina o la femenina es mejor que la otra. Simplemente son energías que tenemos dentro y que nos dan recursos para afrontar diferentes situaciones en nuestra vida, ¿no? Entonces, entender que tenemos de las dos y que hagamos uso de esos recursos que tenemos, esas energías que tenemos. Si alguno vio nuestros videos anteriores sobre las emociones, también las emociones nos capacitan, nos dan recursos físicos para poder afrontar un problema. Entonces, lo mismo con este tipo de energías, el poder permitirse, si uno se reconoce que está muy posicionado en una y no hace uso de la otra y se frustra por ahí porque no sabe poner límites o no sabe dar su opinión o siente que no puede avanzar en su profesión o lo que sea, ¿no? Entonces empezar a plantearse, bueno, ¿qué podría hacer yo para empezar a desarrollar? Exacto. O sea, ¿qué actitudes o acciones podría empezar a tomar? ¿En qué situaciones para poder desarrollar esta otra energía? O lo mismo al revés, si estoy muy polarizada en que no necesito de nadie, en la independencia y en desconexión total, también empezar al interior, ¿no? A intentar conectar con mis emociones, a conectar con algún ser querido, a dejarse cuidar, ¿no? Y buscar un poco ese equilibrio, porque simplemente ese es el aprendizaje que hay que hacer. O sea... Exacto. Al final, el objetivo de este video es como decir, no es que una sea buena y la otra sea mala, o sea, al final es ver en dónde estoy y si estoy reconociendo que me falta un poco de la otra, que entonces, ¿cómo puedo hoy empezar a tomar acción para empezar a integrar también de la otra? Entonces, si yo he sido siempre muy callada, voy a empezar a hablar. Si más bien siempre he sido muy independiente, voy a empezar a relacionarme con las personas. Y básicamente esto es como el mensaje que queríamos darle, ¿verdad? Entonces, como último, bueno, como para ir cerrando, creo que todo ha quedado bastante claro. No sé si ahorita quieres añadir algo. No, simplemente para cerrar una frase que me gusta mucho de Carl Jung, que habla de, bueno, dice, prefiero ser un hombre completo a ser un hombre bueno, ¿no? Entonces, para mí, bueno, en esta frase se pueden sacar un montón de cosas, ¿no? Pero por lo general... bueno, mucho en la energía femenina también, ¿no? Esto de que hay que hacer lo correcto, hay que lo que sea mejor para los demás, ¿no? Y ser bueno, ¿no? O esta búsqueda de uno de ser bueno frente a qué, frente a la sociedad, frente a las reglas, las normas de un lugar, de una familia, de un sistema, ¿no? Y en realidad lo ideal no es buscar eso, sino buscar ser completo, completarse. Y en esto de completarse es tratar de integrar estas energías que tenemos y la información que nosotros también vamos reprimiendo y dejamos en la sombra porque creemos que no
no es correcta o no nos sirve para... No, aprendimos como que si la muestro, no me adapto al sistema. Exacto. Y bueno, se me acaba de ocurrir algo más que quiero añadir antes de terminar, que, bueno, claro, de cómo identificar también cómo reacciona la energía madre, cómo reacciona la energía padre, ¿verdad? Que si ves el ejemplo de un niño que se acaba de golpear, por ejemplo, y viene a la casa y la madre, ¿qué suele hacer en ese caso? Es, ¿qué te pasó? ¿Te golpearon? ¿Cómo te caíste? Ven y te pongo una curita. Todo va a estar bien. Yo te protejo. En cambio, ¿qué hace el hombre? O el padre. O un padre con energía masculina, ¿verdad? Sería, despabila. Deja de llorar, que eso no es nada. Levanta, que hay muchas cosas que emprender y vida que descubrir, ¿verdad? Entonces, al final, vemos también a veces esta voz del padre como una agresión, pero ¿cómo? O sea, he escuchado a muchas mujeres que suelen decir esto, ¿verdad? Como de sobreprotección, pero al final es también importante y es la energía que a veces estamos necesitando las mujeres para despabilar, hacer nuestra vida y dejar de que todo el mundo se encargue por nosotros y empezar a encargarnos por nosotras mismas. Y luego, hablando también de lo contrario, a veces solo esa energía de espabila y no llores también duele, que al final también necesitamos sentirnos amados, sentirnos protegidos y claro, ¿verdad? Entonces Además que aprendes a reprimir, final, o sea, si estás siempre con esa respuesta de... a ver, si siempre estamos con la respuesta de mamá me cuida y no sé qué, ay, pobre, ¿qué pasó? No, nos quedamos en una posición de víctima, ¿no? En cambio, si tenemos siempre la otra, la del padre, de repente por ahí aprendemos que no es bueno mostrar nuestra debilidad o mostrar nuestras emociones, entonces empezamos a reprimir emociones y eso tampoco es saludable. Entonces la idea es que haya un poquito de las dos y en esto consiste esto de integrar las dos energías. bueno, entonces como último, como quería decirles que nosotras somos acompañantes en Bioneuroemoción, que puedes contactarnos y hacer una consulta con nosotras para si tienes algún conflicto, algún bloqueo, una situación que se te repite y quieres encontrar una toma de conciencia en donde puedas gestionarlo de alguna otra manera, verlo de alguna otra manera que no la estás viendo. Entonces te invito a que nos escribas en nuestros mails y te dejamos nuestros Instagram en la descripción. Así que, Y bueno, nada, nos vemos a la próxima y espero que les haya gustado. muchas gracias. Bye.